Un día, en el patio trasero de Carol, un tímido gato con llamativas rayas naranjas y negras apareció. La criatura parecía salvaje, con sus ojos asustados que se movían de un lado a otro, y evitaba cualquier intento de Carol por acercarse. Sin desanimarse, Carol reconoció la oportunidad de hacer una diferencia en la vida de este misterioso felino. Decidida a ganarse la confianza del gato, Carol comenzó a dejar platos de comida, sentándose pacientemente a una distancia y observando cómo la criatura cautelosa se acercaba con precaución. Con el tiempo, el gato se convirtió en un visitante habitual, aceptando con cautela las ofrendas de Carol. Las semanas se convirtieron en meses, y a través de la paciencia y la bondad, Carol logró domesticar al gato. Decidió llamarlo Tigre. La vida con Tigre estaba llena de alegría para Carol, pero de vez en cuando, él desaparecía durante semanas. Carol esperaba ansiosamente su regreso, temiendo lo peor pero nunca perdiendo la esperanza. Sin embargo, cuando Tigre cumplió 3 años, desapareció sin dejar rastro. El corazón de Carol se hundió mientras buscaba en el vecindario, colocando carteles y suplicando a los vecinos por cualquier información. Las celebraciones de Halloween habían asustado a Tigre, y se presumía que el miedo lo había hecho huir. Los meses se convirtieron en años, y Carol, con el corazón pesado, eventualmente se mudó. El dolor de perder a Tigre persistía, pero la vida continuó. La idea de que Tigre estuviera perdido en el mundo la atormentaba, y a menudo se preguntaba si estaba vivo y bien. Luego, después de 11 largos años, una llamada telefónica rompió el silencio de la vida cotidiana de Carol. El personal del refugio había encontrado a Tigre, y el microchip implantado en su cuerpo los llevó a Carol. La mezcla de emociones dentro de Carol era abrumadora: esperanza, incredulidad y un toque de miedo. Cuando Carol llegó al refugio, se encontró con una vista que le llenó los ojos de lágrimas. Tigre, ahora viejo y demacrado, estaba sentado en una jaula, luciendo desorientado. Sin embargo, en el momento en que sus miradas se encontraron, una chispa de reconocimiento brilló en los ojos de Tigre. Fue una reunión que trascendió el tiempo y la distancia. Nadie podía imaginar el viaje que Tigre había tenido durante todos esos años. Había sido alimentado y cuidado por varias personas antes de encontrar su camino hacia el refugio. Carol sabía una cosa con certeza: Tigre pertenecía con ella. Al regresar a la casa de Carol, Tigre exploró cautelosamente el entorno familiar. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara un lugar acogedor, acurrucándose en un rincón bañado por el sol. El vínculo entre Carol y Tigre había resistido la prueba del tiempo, y Carol prometió nunca dejarlo salir de nuevo. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.